Son las 2:15 de la tarde de un domingo de marzo, y Rubén ya lleva servida la mesa 7. Copas de vino blanco con hielo por fuera, como le gusta al Señor. Pan tibio, el que sale del horno a la 1, y una silla que Rubén, sin que nadie se lo pida, siempre acomoda del lado de la sombrilla, porque a esa hora el sol pega directo y el Señor odia entrecerrar los ojos cuando habla. Fernando llega, como cada domingo, con la camisa por fuera y el reloj brillando cuando levanta la mano para saludar. Rubén, mi Rubén, lo de siempre. Y Rubén sonríe, porque ese cliente deja el 20% sin falta, y porque en año y medio jamás le ha alzado la voz, ni ha regresado un plato, ni se ha quejado del calor como se quejan los turistas de Monterrey, que llegan pidiendo que apaguen el sol. Lo que Rubén no sabe, mientras acomoda la servilleta y pregunta si va a hacer la mesa de siempre para 2, es que ese hombre, ese cliente amable, ese hombre generoso con la propina, va a cambiarle la vida entera antes de que termine el año. Y que la otra persona para la que reserva esa mesa, cada domingo, sin falta, a la 1 de la tarde, es su esposa. Quédate hasta el final, porque hay un detalle sobre esa mesa número 7, que el fiscal a cargo del caso describiría, meses después, como la prueba más difícil de explicar en todo el expediente. Un papel, una letra, una fecha que no debería existir. Pero vamos por partes, porque esta historia no empieza con un cuchillo. Empieza con un hombre que servía mesas para ganarse la vida, y que un domingo cualquiera dejó de reconocer a su propia esposa cuando la vio del otro lado de un cristal. Cancún no es solamente la franja de arena que sale en las postales. Detrás de los hoteles, cruzando el bulevar, está la ciudad de verdad, la que se levanta a las 5 de la mañana para tomar el camión, la que suda en las cocinas de los restaurantes de la zona turística y regresa de noche a colonias como Puerto Juárez o Las Torres, donde las calles no tienen nombre bonito, solo número, y donde en marzo el calor ya empieza a apretar, aunque todavía no sea temporada alta. Ahí, en una casa de 2 cuartos con piso de cemento pulido, vivían Rubén y Marisol. Rubén Alcocerpech tenía 38 años y llevaba 16 trabajando de mesero. Empezó lavando platos en un changarro de mariscos cuando apenas tenía 22, y para cuando cumplió 30 ya era el mesero de planta de uno de los restaurantes más pedidos de la zona hotelera, de esos que tienen vista al mar y donde una comida cuesta lo que él ganaba en una semana entera. Caminaba con una cojera leve, apenas perceptible, herencia de un accidente en moto que tuvo a los 25, y que él mismo bromeaba diciendo que le daba personalidad cuando caminaba entre las mesas. Marisol Lucanché tenía 34 años. Trabajaba de cajera en una tienda de conveniencia sobre la avenida principal, el turno de la tarde, de 2 a 10. Se conocieron en una fiesta de 15 años en Puerto Morelos, cuando ella tenía 19, y llevaban juntos 15, 11 de ellos casados. Todos en la cuadra los conocían como la pareja que se saludaba desde la puerta cuando uno salía y el otro llegaba, porque los turnos casi nunca coincidían. Él entraba a las 10 de la mañana. Ella salía a las 2 de la tarde. Se cruzaban un rato en la cocina, comían algo rápido y volvían a separarse hasta la noche. Así habían vivido siempre. Así vivía media colonia. Nadie pensó que ese cruce de horarios, tan normal, tan de todos los días, iba a ser exactamente el hueco donde se metió otra vida entera sin que Rubén se diera cuenta. La familia de Rubén venía de Tizimín, un pueblo del oriente de Yucatán, y había llegado a Cancún cuando él todavía era niño. En esa oleada de familias mayas que se movieron hacia la costa, cuando el turismo empezó a crecer y a pedir manos para todo, para construir hoteles, para limpiar cuartos, para cargar charolas. Su padre trabajó 30 años de albañil en la zona hotelera y jamás llegó a hospedarse en ninguno de los hoteles que ayudó a levantar. Rubén heredó de él esa misma disciplina silenciosa: llegar temprano, no quejarse, no dar molestias. En la colonia lo conocían como un hombre serio, de los que saludan de lejos con la mano, pero no se paran a platicar de más. Los domingos, antes de que todo cambiara, ayudaba al señor Gilberto, el de la tienda de la esquina, a bajar las cortinas metálicas, sin que nadie se lo pidiera, solo porque el señor Gilberto ya andaba grande y le costaba el brazo.
Eso, en una colonia donde la gente se conoce de generaciones, pesaba más que cualquier título. Marisol, por su parte, era hija única de una costurera que había enviudado joven y que la crió prácticamente sola en un cuarto rentado de la colonia Bonfil, antes de que ella y Rubén se mudaran juntos. Su madre murió cuando Marisol tenía 26, y desde entonces Marisol se había vuelto más callada, más de quedarse en casa, hasta que, según contarían después las vecinas, algo en ella pareció despertar de golpe, casi de la noche a la mañana, en ese mismo enero en que empezaron los domingos con Yoli. En el restaurante, el compañero más cercano de Rubén era Jesús Balam, a quien todos llamaban Chuy, un cocinero de la línea fría que llevaba 12 años trabajando codo a codo con él. Chuy sería, meses después, uno de los testigos que más detalles aportaría sobre los cambios de Rubén en esas semanas, aunque en su momento, como todos, no le dio mayor peso a nada. Se veía cansado nomás, diría Chuy en su declaración. Uno no piensa que el cansancio de un compañero va a terminar así. Fernando Gómez Rivas tenía 45 años y se dedicaba a la venta de terrenos y departamentos frente al mar, un negocio que le había dejado suficiente dinero como para cambiar de camioneta cada 2 años y comer todos los domingos en el mismo restaurante de mariscos sin mirar nunca el precio de la cuenta. Era divorciado desde hacía 6 años, con 2 hijos adolescentes que vivían con su madre en Mérida y que él veía cada 15 días. Lo distinguía, entre los demás clientes, una sonrisa fácil que enseñaba un diente ligeramente torcido, el único rastro visible de una pelea de juventud que él mismo contaba como anécdota divertida en las sobremesas. En su fraccionamiento, uno de los más nuevos de la zona hotelera, Fernando tenía fama de vecino generoso. Pagaba las posadas del edificio, prestaba su camioneta cuando alguien la necesitaba para una mudanza, siempre tenía una broma lista en el elevador. Nadie ahí sospechaba que ese mismo hombre llevaba meses construyendo, domingo tras domingo, una vida paralela con la esposa de su mesero de confianza. La primera señal llegó en enero, aunque en su momento a Rubén no le pareció una señal de nada. Marisol empezó a salir los domingos. Antes, el domingo era el único día en que los dos coincidían completo, porque el restaurante cerraba temprano y la tienda le daba descanso. Veían películas, iban al mercado, a veces se subían al camión sin rumbo solo para bajarse en la playa pública y sentarse un rato con un elote. Ese enero, Marisol empezó a decir que tenía que ir a ayudar a su comadre Yoli con la venta de tuppers. Un domingo, luego otro, luego ya eran casi todos. Rubén no dijo nada, porque Marisol nunca le había dado motivos, y porque cuando uno lleva 15 años con la misma persona, empieza a creer que ya la conoce completa, que ya no hay sorpresas guardadas. Pero febrero trajo otra cosa. Marisol Fros empezó a dormir con el celular bajo la almohada. Antes lo dejaba cargando en la cocina, con el volumen alto, sin clave. Ahora lo llevaba al baño hasta para bañarse. Y una noche, cuando el aparato vibró sobre el buró y Rubén, medio dormido, alargó la mano para verlo, ella se lo arrebató tan rápido que tiró el vaso de agua que estaba junto a la lámpara. Es publicidad, dijo, puro spam. Rubén se quedó viendo el techo un rato largo esa noche, sin saber muy bien por qué el corazón se le había puesto a latir distinto. La comadre Yoli, la de los tuppers, resultó ser la primera en soltar algo, sin querer, un jueves de marzo en la tiendita de la esquina. Oye, ¿y cómo le va a Marisol en las ventas de los domingos?, le preguntó Rubén, no más por decir algo mientras esperaba su cambio. Yoli lo miró con la cara que se pone la gente cuando entiende que acaba de meter la pata. ¿Qué ventas? Ahí, parado frente al mostrador con las monedas todavía en la mano, Rubén sintió que el piso de la tienda se movía un poquito, aunque nadie más lo notara. No dijo nada. No le reclamó a Marisol esa noche ni la siguiente, pero empezó a fijarse. Empezó a fijarse en la ropa nueva que aparecía en el closet sin que él recordara haberla pagado. En el perfume distinto, uno de frasco cuadrado que Marisol escondía detrás de las toallas del baño, en que ya no contestaba las llamadas frente a él, sino que salía al patio, aunque estuviera lloviendo. Y empezó a fijarse, sobre todo, en que los domingos que ella salía con Yoli, siempre regresaba oliendo a otro jabón.
Uno de hotel, ese olor genérico, blanco, a nada, que solo se pega en la piel cuando uno se ha bañado en un cuarto que no es el suyo. Pero lo que más le costó explicarse a Rubén, ya después, frente al fiscal, no fue ninguno de esos detalles sueltos. Fue algo más chico, casi tonto, que sin embargo se le quedó clavado semanas antes de que encontrara la libreta. Una noche de finales de febrero, Marisol se rió de algo mientras veían la televisión, una risa corta, distinta a como se reía siempre, y cuando Rubén le preguntó qué le había dado gracia, ella se quedó viéndolo un segundo de más antes de contestar nada. Un meme que me mandó Yoli. Ese segundo de más, ese hueco diminuto entre la pregunta y la respuesta, fue lo que Rubén empezó a notar en cada conversación después. Un carraspeo antes de hablar, una mirada al techo antes de inventar un nombre. También empezó a cambiar la forma en que Marisol trataba el dinero. Antes, cualquier gasto de más lo discutían juntos en la mesa, aunque fuera de 100 pesos. Marzo trajo unos aretes nuevos, una bolsa de mano que ella dijo que le había regalado su prima de Playa del Carmen, aunque Rubén sabía perfectamente que esa prima llevaba 2 años sin hablarles ni por WhatsApp. Doña Concepción, la vecina de la casa de enfrente, que se pasaba las tardes sentada en su porche viendo pasar la calle, fue otra de las que notó algo sin darle demasiada importancia. Contaría después que, en 2 o 3 ocasiones, vio a Marisol subirse a un taxi distinto al de siempre, uno que no era de sitio, sino un carro particular gris que la esperaba media cuadra antes de la esquina, como si quisiera que nadie lo viera detenerse justo frente a la casa. Yo pensé que era Uber, diría doña Concepción, encogiéndose de hombros, cuando la policía fue a tocarle la puerta meses después. Aquí todo mundo pide Uber ahora. Rubén nunca supo de ese carro gris, pero sí empezó a notar, cada vez con más frecuencia, que Marisol llegaba de trabajar oliendo distinto no solo los domingos, sino también algunos martes, los días en que decía quedarse a hacer inventario en la tienda hasta tarde. Y empezó también, aunque él mismo tardó en admitírselo, a soñar con eso. A despertarse a las 3 de la mañana con el pecho apretado, sin poder recordar bien la imagen del sueño, solo la sensación de que algo, en algún lugar de la ciudad, estaba pasando sin él. El restaurante donde trabajaba Rubén tenía un sistema de reservaciones que anotaban a mano en una libreta gruesa, forrada en plástico, que se quedaba siempre junto a la caja. Un martes de abril, mientras esperaba que saliera una orden, Rubén hojeó la libreta sin buscar nada en particular, solo por costumbre, por matar el tiempo. Y ahí, en la columna de los domingos, a la 1 de la tarde, encontró un nombre que llevaba meses repitiéndose sin que él nunca hubiera atado cabos. Fernando Gómez, mesa para 2, cada domingo, desde enero. Rubén se quedó viendo esas 2 palabras un buen rato, con el ruido de la cocina de fondo, los platos, los gritos de los cocineros pidiendo que se apuraran con la salida 14. Fernando Gómez era su cliente, el de la mesa 7, el de la propina generosa, el que siempre pedía la silla lejos del sol. Y durante meses, cada domingo, Rubén le había servido esa mesa para 2 sin preguntarse jamás quién ocupaba el segundo lugar, porque el segundo plato siempre estaba servido, pero la silla. Cuando Rubén llegaba a tomar la orden, casi siempre ya estaba vacía otra vez, como si la persona se hubiera levantado un momento antes. Nunca la vio, hasta que empezó a buscarla. El domingo siguiente, Rubén pidió el día. Dijo que tenía gripa. Se apostó desde temprano en una banca frente al restaurante, del otro lado de la avenida, con una gorra que no era la suya y lentes oscuros, sintiéndose ridículo, sintiéndose un extraño dentro de su propia vida. No era, en realidad, la primera vez que Rubén intentaba algo así. 2 domingos antes había pedido salir temprano con el pretexto de un dolor de espalda, y se había ido a caminar sin rumbo por la zona hotelera, dando vueltas cerca del restaurante, sin animarse a plantarse frente a él, dándole vueltas a la posibilidad de que todo fuera una tontería suya, una desconfianza sin fundamento que solo iba a terminar por lastimar a Marisol si ella se enteraba de que la andaba espiando. Ese domingo regresó a su casa sin haber visto nada, sintiéndose ridículo, jurándose que no lo iba a volver a hacer. Pero la duda no se le fue.
Al contrario, durante esos días previos empezó a notar que la libreta de reservaciones, la misma donde había leído el nombre de Fernando, tenía anotado ese domingo también, mesa 7, la 1 de la tarde, mesa para 2, con la misma letra de siempre. Así que ese domingo sí se plantó en la banca. A la 1:15 vio llegar a Fernando en una camioneta gris, bajando con esa confianza de quien nunca ha tenido que preocuparse por el precio de nada. A la 1 en punto, un taxi se detuvo en la esquina, y de ese taxi bajó Marisol, con un vestido que Rubén no le conocía, con el pelo suelto, distinto a como lo usaba en la casa, caminando hacia el restaurante con un paso que Rubén tampoco reconoció, uno más ligero, como si llevara puesta una vida entera que él nunca había visto. Rubén no se movió de la banca, no cruzó la calle, no entró, se quedó ahí, con el sol cayéndole encima, viendo a través del cristal cómo Fernando se levantaba a recibirla con un beso corto en los labios, uno de esos besos que solo se dan entre personas que ya llevan un rato practicándolo, y entendió, con una claridad que le dolió en el pecho como un golpe físico, que su mesa número 7, la que él acomodaba cada domingo con tanto cuidado, la de la sombrilla, la del vino con hielo por fuera, llevaba meses siendo el escenario semanal de la traición de su vida. Esa noche Rubén no durmió. Se acostó junto a Marisol, que llegó a las 9 diciendo que había estado con Yoli, oliendo otra vez a ese jabón de hotel, y se quedó viendo el techo hasta que el cielo, por la ventana, empezó a ponerse gris. No la confrontó, no esa noche, ni la siguiente, ni la que vino después. Algo dentro de Rubén decidió, sin que él lo pensara del todo, que necesitaba saber más antes de decir una sola palabra. Necesitaba entender desde cuándo y por qué, y si acaso todo lo que él creía haber construido en 15 años había sido, desde siempre, una función que ella actuaba nada más para él. Empezó a revisar el teléfono de Marisol cuando ella se bañaba, memorizando la clave por el movimiento de sus dedos. Encontró conversaciones borradas a medias, fotos que Fernando le había mandado desde su oficina, mensajes de voz que Rubén escuchaba con el volumen al mínimo, pegado el aparato a la oreja, sintiendo que algo se le iba pudriendo por dentro con cada palabra. Descubrió que Fernando tenía un departamento en la zona hotelera, uno de esos edificios con alberca y portón eléctrico, y que Marisol iba ahí, no siempre los domingos, sino también algunos martes, cuando decía que se quedaba turno doble en la tienda. El sueño se le fue del todo. Rubén empezó a dormir 2, 3 horas por noche, siempre con los ojos abiertos en la oscuridad, repitiendo en la cabeza la misma imagen. Marisol bajando del taxi con ese vestido, Fernando levantándose de la silla con esa confianza, el beso corto que él había visto desde la banca de enfrente. En el trabajo empezó a equivocarse de mesa, a tardar en las órdenes, a que el gerente le llamara la atención 2 veces en una semana, algo que nunca antes había pasado en 16 años de servicio. Chuy, el cocinero, fue el único que se atrevió a preguntarle directamente si andaba bien. «Te veo como ido, compa», le dijo una tarde, mientras Rubén se quedaba parado frente a la ventana de la cocina con una charola en las manos, sin moverse. «Es el calor», contestó Rubén, «no he dormido bien». Chuy no insistió, porque así era Rubén, de los que cargan solos lo que sea que traigan cargando. Pero notó, y así lo diría después, que Rubén había empezado a afilar los cuchillos de la cocina con una dedicación que no le había visto antes, pasando la piedra una y otra vez sobre el filo, más tiempo del que cualquier receta necesitaba, como si el gesto mismo le sirviera para pensar en otra cosa. En la casa, Rubén llegó a pararse una noche frente a la puerta del cuarto, decidido por fin a preguntarle a Marisol de frente, a soltarle todo lo que sabía. El nombre en la libreta, el edificio con alberca, el jabón distinto. Se quedó ahí, con la mano en la manija, escuchándola tararear una canción mientras se cambiaba para dormir, tan tranquila, tan normal, y algo lo detuvo. No fue miedo a la respuesta. Fue, según trataría de explicar después, la certeza de que, en cuanto dijera algo, ella tendría oportunidad de acomodar la historia, de suavizarla, de convertir meses de mentiras en un momento de debilidad que él terminaría perdonando, como había perdonado tantas otras cosas chicas a lo largo de 15 años. Bajó la mano.
Se metió a bañar con el agua fría, aunque en Cancún el agua fría casi no existe, y se quedó ahí, de pie bajo el chorro tibio, hasta que se le arrugaron los dedos. Empezó también a dejar de comer con regularidad. Chuy le guardaba plato aparte en la cocina y se lo encontraba después frío, sin tocar, en el refrigerador del personal. Bajó 5 kilos en un mes, algo que el gerente sí notó y que atribuyó, equivocado, a algún problema de salud. Y cada domingo, sin falta, seguía sirviendo la mesa 7. Vino blanco con hielo por fuera, pan tibio, la silla lejos del sol. Servía a Fernando con la misma sonrisa profesional de siempre, aunque por dentro algo se le iba apretando cada vez más, como una cuerda que alguien jalara despacio, un poco más cada domingo, sin que nadie del otro lado de la mesa se diera cuenta de nada. Pensaba en eso mientras acomodaba los cubiertos, que ese hombre le sonreía, le daba la mano, le dejaba propina, sin la más remota idea de que Rubén ya sabía todo. Y empezó a pensar también, aunque al principio se lo sacudía como quien espanta una mosca, en lo fácil que sería, un domingo cualquiera, hacer algo con ese cuchillo de mesa que él mismo colocaba, filoso, recién afilado, justo al lado del plato de Fernando. Pasaron 6 semanas así. Rubén viviendo una vida doble dentro de su propia casa, el esposo de siempre en las mañanas, el hombre que ya no dormía en las noches. El 18 de mayo, un martes, Marisol dijo que se quedaba turno doble. Rubén, que ya conocía la dirección del departamento por las fotos guardadas en el teléfono, tomó un taxi después de su turno y se plantó afuera del edificio, en la banqueta de enfrente, viendo subir y bajar a la gente por el elevador de cristal que daba a la calle. A las 9:30 vio a Marisol salir del elevador, riendo de algo que Fernando le decía, con la mano de él en la cintura de ella, la misma cintura que Rubén conocía de memoria desde hacía 15 años. Ahí, parado en esa banqueta, con el calor de la noche pegándosele en la espalda, Rubén sintió que algo dentro de él terminaba de romperse. No gritó, no cruzó la calle, no hizo nada. Se quedó viendo cómo Fernando la subía a su camioneta gris, cómo le abría la puerta con esa caballerosidad de quien tiene dinero para tener modales, y cómo se iban juntos, riendo, sin saber que a 15 metros los observaba el hombre que le servía la mesa cada domingo. Hubo, entre esa noche del edificio y el domingo final, un momento en que Rubén estuvo a punto de ser descubierto. Fue un jueves, cuando decidió seguir a Fernando después de su turno, con la idea, según explicaría después, de entender mejor quién era ese hombre que le había quitado la vida sin conocerlo del todo. Lo siguió a distancia por la avenida Cava hasta una oficina de bienes raíces y se quedó parado frente al aparador de una tienda de enfrente, fingiendo ver zapatos que no pensaba comprar. Fernando salió antes de lo previsto, hablando por teléfono, y por un segundo giró la cabeza directamente hacia donde estaba Rubén. Sus miradas se cruzaron apenas un instante. Fernando, sin embargo, no lo reconoció fuera del uniforme del restaurante, sin la charola en las manos, sin el mandil. Para él, en ese momento, Rubén era solo un hombre más viendo aparadores en la calle. Siguió hablando por teléfono y se subió a su camioneta gris sin volver a mirar atrás. Rubén se quedó ahí, con el corazón golpeándole el pecho, entendiendo por primera vez con claridad brutal cuán invisible era él para ese hombre. Cuán poco pesaba en la vida de Fernando el mesero que le servía la mesa cada domingo. Esa noche Rubén caminó 2 horas antes de volver a su casa. Cuando llegó, Marisol ya dormía o fingía dormir. Se acostó junto a ella y por primera vez en semanas no pensó en preguntarle nada. Ya no quería preguntas, ya no quería explicaciones, solo quería que ese domingo llegara. Los últimos 5 días antes de ese domingo, Rubén los recordaría después en la cárcel como una especie de calma extraña, distinta al insomnio de las semanas anteriores. Dormía poco, mismo, pero ya no daba vueltas en la cama, se quedaba quieto, con los ojos abiertos, repasando en la cabeza el mismo recorrido una y otra vez, como quien memoriza el camino a un lugar al que nunca ha ido pero que ya conoce de memoria. El jueves anterior compró, sin decírselo a nadie, un boleto de autobús para el domingo por la noche, con destino a Escárcega. No sabría explicar después, ni a sí mismo, por qué eligió justamente ese lugar,
un pueblo de paso hacia Campeche donde no conocía a nadie ni tenía razón alguna para ir. Simplemente sintió, dijo, que necesitaba tener un boleto en la bolsa, algo que le diera la sensación de que existía un después, aunque en el fondo, según reconocería más tarde, no creía del todo que fuera a usarlo. El sábado, un día antes, Marisol le preguntó si se sentía bien, porque lo notaba más callado de lo normal. Rubén le dijo que sí, que solo estaba cansado del trabajo, y la abrazó esa noche con una fuerza que a ella, según declararía después, le pareció extraña, aunque no le dio mayor importancia en el momento. El 23 de mayo era domingo. Rubén se levantó temprano, como siempre. Se bañó, se puso el uniforme del restaurante, planchado, como cada día de los últimos 16 años. Desayunó un café con Marisol, que le sonrió como sonríe alguien que no sabe que ya la descubrieron, y le dijo que se iba a ver a Yoli. Rubén le dijo que le fuera bien. Antes de salir de la casa se quedó un momento parado frente al espejo del baño, viéndose el uniforme, el mismo que se había puesto 6,000 veces en 16 años, y algo en su reflejo, así lo describiría después. Con dificultad, ante el fiscal, le pareció distinto esa mañana, como si ya no reconociera del todo al hombre que le devolvía la mirada. Llegó al restaurante a las 10, como siempre. Acomodó las mesas, planchó los manteles, revisó que los cubiertos brillaran. Chuy le preguntó entre el ruido de la cocina si al fin había dormido algo. Rubén le contestó que sí, que ya se sentía mejor, y le regaló una sonrisa que Chuy recordaría después como la más tranquila que le había visto en semanas, una calma que en su momento tomó como buena señal. El restaurante se fue llenando poco a poco con el ritmo de siempre. Familias de turistas pidiendo camarones al mojo de ajo, una pareja de recién casados celebrando en la mesa del rincón, el rumor constante del mar detrás del ventanal, nada distinto. Nada que alguien pudiera señalar después como una advertencia. A la 1:45, como cada domingo, arregló la mesa 7, vino blanco con hielo por fuera, pan tibio, la silla lejos del sol. A la 1 en punto llegó Fernando, sonriente, con la camisa por fuera. Rubén, mi Rubén, lo de siempre. Rubén sonrió, tomó la orden, se retiró a la cocina, y ahí, entre el ruido de las sartenes y los gritos de marchando, tomó del mostrador uno de los cuchillos de deshuesar, el más filoso, el que usaban para limpiar el pescado, y lo guardó bajo el mandil. A la 1:10 llegó Marisol, con el mismo vestido que Rubén ya conocía de la banca de enfrente. Se sentó en la mesa 7. Fernando se levantó a recibirla con ese beso corto. Rubén se acercó, como siempre, a preguntar si iban a querer algo más. Y algo en su cara, algo que ni él mismo supo nombrar después, en el interrogatorio, cuando se lo preguntaron una y otra vez, hizo que Marisol dejara de sonreír de golpe. «Rubén», dijo ella, con la voz ya quebrada, «¿qué haces?» Fernando, sin entender todavía, alzó la vista hacia el mesero de siempre, el de la propina agradecida, el que llevaba año y medio sirviéndole esa misma mesa cada domingo. «Todo bien, Rubén, ¿sabes?» No lo supo. No alcanzó a saberlo del todo. Rubén sacó el cuchillo de debajo del mandil y lo hundió en el cuello de Fernando antes de que el hombre pudiera levantarse por completo de la silla. La sangre saltó sobre el mantel blanco, sobre el vino que él mismo había servido con hielo por fuera, sobre el pan tibio que nadie alcanzó a tocar. Fernando alcanzó a llevarse las manos al cuello, con los ojos muy abiertos, tratando de decir algo que no llegó a formarse en palabras. Se tambaleó hacia atrás, tirando la silla, tirando la copa de vino que rodó por el mantel, dejando un rastro rojo mezclado con el otro rojo, más oscuro, que ya empezaba a extenderse. En la mesa de al lado, la pareja de recién casados se quedó paralizada un segundo entero antes de reaccionar, antes de que la mujer soltara el grito que terminó de alertar al resto del salón. Marisol gritó y trató de correr entre las mesas, tirando sillas, tirando a otro comensal que apenas alcanzó a apartarse. Rubén fue tras ella, no corriendo, caminando rápido, con esa misma cojera de siempre marcándole el paso, mientras a su alrededor la gente empezaba a gritar y a levantarse de golpe, tirando platos, tirando copas. La alcanzó junto a la barra de los cócteles, donde ella se había quedado atrapada entre dos meseros que no entendían qué estaba pasando.
Rubén la tomó del brazo con la mano libre y le dijo algo que solo ella escuchó, algo que nunca se supo del todo, porque Marisol no llegó a repetirlo jamás. Después la soltó el cuchillo sobre ella 2 veces, mientras el gerente del restaurante gritaba que alguien llamara al 911 y los comensales de las mesas más cercanas se apretaban contra la pared, algunos grabando con el celular sin saber muy bien qué estaban grabando, otros escondiéndose bajo las mesas de mantel largo. Fernando ya no se movía cuando Rubén se detuvo, con el cuchillo todavía en la mano, la respiración disparada, viendo el desastre a su alrededor como si apenas estuviera despertando de algo. Marisol seguía con vida, tirada junto a la barra, con la mano apretada contra el costado, mirando a Rubén con una expresión que en el expediente describirían después como incredulidad total. Rubén se quedó parado ahí, en medio del restaurante, con la sangre goteándole del cuchillo sobre el piso de mosaico blanco, mientras el resto del lugar se vaciaba entre gritos hacia la salida. Y entonces, sin decir una palabra más, salió caminando por la puerta de servicio. La llamada al 911 entró a la 1:28. La primera patrulla llegó en menos de 10 minutos, porque el restaurante estaba a 3 cuadras de un módulo de vigilancia turística. Los paramédicos llegaron poco después, encontrando el lugar convertido en un caos de sillas volcadas, manteles manchados y comensales que seguían de pie afuera, algunos llorando, otros grabando todavía sin soltar el celular. A Fernando ya no había nada que hacer. A Marisol la subieron de urgencia a la ambulancia, con signos vitales débiles, y la trasladaron a un hospital de la zona con sirena a todo volumen por las calles de la zona hotelera, entre los turistas que se apartaban sin entender qué pasaba. El gerente del restaurante, todavía en shock, le dio a los primeros policías la única información que tenía clara: el nombre del mesero que trabajaba ahí desde hacía 16 años, que jamás había dado un problema, y que acababa de salir caminando por la puerta de servicio con un cuchillo en la mano. Los oficiales acordonaron el restaurante completo, mientras los comensales que aún seguían afuera, agrupados en la banqueta, eran entrevistados uno por los primeros agentes en llegar. Una turista de Guadalajara, con el vestido todavía salpicado, no dejaba de repetir la misma frase a quien se le acercara, que el mesero había parecido tranquilo hasta el segundo mismo del ataque, que no había gritado, que no había avisado nada. Chuy, que había salido corriendo de la cocina al escuchar los primeros gritos, fue de los últimos en ver a Rubén antes de que desapareciera por la puerta de servicio. Se quedó parado en el marco de esa puerta, con las manos manchadas de harina, viendo alejarse a su compañero de 12 años sin poder moverse, sin entender todavía lo que acababa de presenciar. Un equipo de peritos llegó poco después de las 2 de la tarde para acordonar la mesa 7, fotografiar cada ángulo del mantel, recoger el cuchillo de deshuesar que Rubén había dejado caer junto a la barra. Los meseros y cocineros del turno fueron citados a declarar esa misma tarde en el Ministerio Público, mientras afuera del restaurante se empezaba a juntar gente del rumbo, atraída por las patrullas y la cinta amarilla, preguntándose entre sí qué había pasado. Rubén no huyó lejos. Caminó 4 cuadras, se metió a un baño público de una plaza comercial, se lavó las manos y los brazos, se quitó el mandil manchado y lo tiró en un bote de basura. Se cambió la camisa del uniforme por una playera que llevaba en la mochila, sin saber él mismo, después, por qué la llevaba ahí esa mañana, como si una parte de él ya hubiera planeado necesitarla. Lo que Rubén no calculó fue que la plaza comercial tenía cámaras de seguridad en cada pasillo, y que una de ellas, la del baño, alcanzó a captarlo entrando con la camisa manchada y saliendo minutos después con otra ropa, tirando algo en el bote de basura del pasillo antes de salir por la puerta trasera hacia el estacionamiento. Las autoridades revisaron esas grabaciones esa misma tarde, después de que los testigos del restaurante describieran su rumbo. El video mostraba con claridad su rostro, su cojera característica y el momento exacto en que se deshacía del mandil ensangrentado.
Con esa imagen, la policía municipal lo localizó esa misma noche en la terminal de autobuses, donde intentaba comprar un boleto hacia Escárcega, Campeche, con el dinero que llevaba en la cartera y sin ningún cambio de ropa adicional. Lo detuvieron sin resistencia. Rubén no dijo una sola palabra, mientras lo esposaban frente a los demás pasajeros que esperaban su corrida, algunos de ellos grabando también con el celular, como si esa noche todo Cancún se hubiera convertido en cámara. Para las 6 de la tarde, un video grabado por uno de los comensales, borroso y tembloroso, ya circulaba entre los grupos de WhatsApp del rumbo turístico. Para las 8, un noticiero local lo pasaba en su emisión nocturna con la imagen pixeleada y la leyenda: ataque en restaurante de la zona hotelera deja 2 personas heridas. Para la mañana siguiente, cuando se confirmó la muerte de Fernando, ya no era solamente noticia local. 2 portales nacionales de nota roja habían retomado la historia, y en la colonia donde vivían Rubén y Marisol, los vecinos se juntaban en las puertas de sus casas comentando la noticia, sin saber todavía que el mesero señalado como responsable era el mismo hombre que ayudaba a bajar la cortina de la tienda de don Gilberto cada domingo. Don Gilberto, al enterarse, se quedó tanto tiempo callado que su esposa tuvo que preguntarle 2 veces si se sentía bien. «Yo lo vi crecer», fue todo lo que dijo. La sala de interrogatorio del Ministerio Público tenía una mesa metálica, 2 sillas y una luz blanca que zumbaba un poco, como si estuviera a punto de fundirse. Rubén llegó ahí pasada la medianoche, con las manos todavía temblando, aunque ya no por adrenalina, sino por el frío del aire acondicionado puesto al máximo. El agente a cargo, un hombre de bigote gris y voz pausada, empezó con preguntas simples: nombre completo, domicilio, lugar de trabajo. Rubén contestó todo sin problema, con la vista fija en la mesa. ¿Conocía usted a Fernando Gómez Rivas? Era cliente del restaurante. ¿Y a Marisol Uccanché? Ahí Rubén levantó la vista por primera vez. Es mi esposa. El agente dejó pasar un silencio largo, de esos que se usan a propósito en un interrogatorio, antes de sacar una copia de la libreta de reservaciones del restaurante, la misma que Rubén había hojeado meses atrás. ¿Sabe usted desde cuándo tenía Fernando Gómez esta reservación, cada domingo, mesa para 2? Rubén no contestó. Desde el 12 de enero, dijo el agente, sin levantar la voz. Pero aquí hay algo curioso, Rubén. Hablamos con la administración del restaurante, y la primera reservación de Fernando Gómez para 2 personas, los domingos a la 1, no es de enero, es de octubre del año pasado, 8 meses antes de que Rubén encontrara el nombre en la libreta. Rubén se quedó viendo a la gente sin decir nada, con la respiración cortándose de a poco, mientras algo dentro de él terminaba de reacomodar toda la historia que había construido en su cabeza durante 6 semanas de insomnio. Eso quiere decir, siguió el agente, despacio, que usted le sirvió esa mesa a ese mismo hombre, con esa misma reservación, durante meses, antes de darse cuenta de nada. Rubén bajó la cabeza, y por primera vez desde que lo habían subido a la patrulla, empezó a llorar. El agente esperó, sin apurarlo, dejando que el llanto siguiera su curso antes de volver a hablar. Necesito que me digas qué pasó, Rubén, desde el principio. Y ahí, con la voz rota, entre pausas largas donde parecía que ya no iba a poder seguir, Rubén empezó a contar: la libreta, la banca frente al restaurante, el taxi del que bajó Marisol con un vestido que él no conocía. El agente lo dejaba hablar sin interrumpir, tomando notas, mientras la grabadora sobre la mesa registraba cada palabra. Cuando Rubén llegó a la parte del edificio con alberca, se detuvo por completo. ¿Qué pasó esa noche, Rubén? Los vi juntos, dijo, casi en un susurro, y ya no pude dormir. El agente le preguntó entonces, directamente, si había planeado lo que hizo esa mañana en el restaurante, o si había sido algo que decidió de golpe, ahí mismo, frente a la mesa 7. Rubén tardó en contestar. Cuando lo hizo, dijo que no se acordaba bien, que solo se acordaba de haber tomado el cuchillo en la cocina, y que después todo se le mezclaba, como si hubiera estado viendo la escena desde afuera de su propio cuerpo. No dijo nada más esa noche. Pero al día siguiente, ya frente al fiscal, con un defensor de oficio a su lado,
terminó reconociendo cada paso con mayor detalle. La banca frente al restaurante, la noche del edificio con alberca, el cuchillo bajo el mandil, la decisión tomada esa misma madrugada, antes de que amaneciera, de que ese domingo iba a ser distinto a todos los anteriores. Marisol, desde el hospital, todavía sedada, alcanzó a declarar apenas unas frases entrecortadas antes de que la operación de urgencia la mantuviera fuera de comunicación por más de una semana. Sobrevivió, aunque con secuelas permanentes en el brazo derecho y una cicatriz que le cruzaba el costado de por vida. En su declaración ante el fiscal, ya en el hospital, Marisol contó que había conocido a Fernando en enero, en una fiesta de fin de año retrasada que organizó una excompañera de la tienda, casada con un socio del negocio de bienes raíces. Dijo que al principio solo intercambiaron número de teléfono para hablar de un terreno que a ella, en broma, le gustaba imaginar comprando algún día. Que las conversaciones se fueron alargando de a poco, primero mensajes de las buenas noches, después llamada. Hasta que un domingo de finales de enero, Fernando la invitó a comer, sin más intención. Según ella misma admitió que ambos sabían que la de seguir hablando en persona. Contó que jamás imaginó que ese restaurante fuera el mismo donde trabajaba su esposo, porque Fernando lo eligió sin que ella lo supiera de antemano, y que cuando llegó esa primera vez y vio a Rubén acomodando mesas del otro lado del salón, sintió, en sus propias palabras, que el mundo se hacía chiquito de repente, que pensó en irse, que no lo hizo. El proceso legal contra Rubén avanzó rápido, porque había demasiados testigos, demasiadas cámaras, demasiada gente con el celular en la mano ese domingo. Lo acusaron de homicidio calificado en el caso de Fernando, que es cuando la ley entiende que el crimen se planeó con anticipación y no ocurrió de un momento a otro, y de tentativa de homicidio calificado en el caso de Marisol, porque ella sobrevivió a los ataques. En la audiencia inicial, celebrada apenas 4 días después del crimen, el juez de control determinó que había elementos suficientes para vincular a Rubén a proceso por ambos delitos y ordenó prisión preventiva mientras avanzaba la investigación. Rubén escuchó esa primera resolución con la cabeza baja, sin voltear hacia la pequeña galería donde se habían sentado algunos familiares de Fernando, que lo miraban con una mezcla de furia y desconcierto que ninguno de los presentes en la sala logró disimular. El juicio se extendió por casi 5 meses, entre audiencias que se aplazaban por falta de espacio en el juzgado y otras que duraban jornadas completas. Chuy tuvo que declarar 2 veces, describiendo los cambios que había notado en Rubén durante esas semanas: el bajar de peso, el afilar los cuchillos más de lo necesario, la mirada perdida frente a la ventana de la cocina. Doña Concepción también fue citada, y desde el estrado repitió lo que había visto del carro gris que recogía a Marisol antes de la esquina, un detalle que, aunque no cambiaba los cargos, ayudó a reconstruir ante el tribunal el tiempo real que había durado el engaño. La defensa intentó argumentar un estado de emoción violenta, buscando que le redujeran la condena por haber actuado bajo el efecto del engaño descubierto. Presentó como testigo a un perito en psicología que describió el cuadro de insomnio y deterioro emocional que Rubén había atravesado en esas semanas, tratando de construir la imagen de un hombre desbordado por la traición y no de alguien que actuó con cálculo. El fiscal, por su parte, presentó como prueba la reservación de octubre, el video del restaurante, el video de la plaza comercial y las semanas de vigilancia que Rubén había hecho antes del crimen, la banca frente al restaurante, la noche del edificio con alberca, el cuchillo elegido y escondido esa misma mañana bajo el mandil. Argumentó ante el tribunal que todo aquello demostraba planeación, no arrebato, y que la reacción de Rubén al ver a la pareja no había sido inmediata ni impulsiva, sino resultado de semanas enteras de observación deliberada. El tribunal le dio la razón al fiscal. Rubén fue sentenciado a 52 años de prisión, la máxima pena contemplada para el estado de Quintana Roo en un caso de doble víctima con agravantes. La sala, pequeña y calurosa a pesar del aire acondicionado, se quedó en silencio cuando el juez leyó la resolución completa,
un silencio que se rompió apenas terminó de hablar, cuando uno de los hermanos de Fernando, desde la última fila, dejó escapar un sollozo que contagió a las dos mujeres sentadas junto a él. Del otro lado del pasillo, nadie ocupaba lugar alguno por parte de Rubén, ni su madre, ya fallecida años atrás, ni hermanos, porque era hijo único, ni ningún otro familiar que hubiera querido acompañarlo esa mañana. Escuchó la sentencia de pie, sin decir nada, con la misma cojera de siempre marcándole el paso cuando los custodios lo llevaron de regreso a la celda. El restaurante donde trabajó 16 años cerró la terraza donde estaba la mesa 7 por casi 2 meses, hasta que la administración decidió reabrirla, cambiando el número por una letra, como si eso alcanzara para que la gente dejara de señalarla cuando pasaba por ahí. Marisol pasó casi 3 semanas hospitalizada, con 2 cirugías para reconstruir el tejido del brazo derecho, antes de que le dieran de alta con instrucciones de terapia física que tendría que seguir por más de un año. Cuando finalmente pudo declarar con calma ante el fiscal, describió los meses de la relación con Fernando en frases cortas, sin justificarse, sin culpar tampoco del todo a Rubén, como si ella misma todavía no encontrara el lugar exacto donde poner el peso de lo ocurrido. No volvió jamás a la casa de 2 cuartos que había compartido con Rubén. Se mudó fuera de Cancún, a casa de una hermana en Valladolid, y no volvió a dar declaraciones públicas sobre lo ocurrido. Los vecinos de la colonia donde vivía con Rubén cuentan que, durante meses, nadie se atrevió a tocar esa puerta hasta que un familiar lejano la vendió. Fernando dejó 2 hijos adolescentes que hoy viven con su exesposa en Mérida y una oficina de bienes raíces que sus socios tuvieron que cerrar por falta de quien la manejara. Chuy siguió trabajando en el mismo restaurante, aunque pidió que lo cambiaran a la cocina caliente, lejos de la vista del salón, porque no soportaba mirar hacia la terraza sin pensar en esa mañana de mayo. Todavía guarda, según cuenta, la piedra de afilar que Rubén usaba, sin saber muy bien por qué no ha podido tirarla. Doña Concepción dejó de sentarse en su porche por las tardes durante un buen tiempo, aunque con los meses volvió a sacar su silla a la calle, porque, según les decía a las vecinas que le preguntaban, una casa vacía enfrente no era motivo para dejar de ver pasar la vida. Nada de eso, sin embargo, explica del todo la reservación de octubre, porque durante el juicio, cuando el fiscal preguntó directamente a Marisol, desde el hospital, en una declaración grabada, por qué existía esa reservación 8 meses antes de que ella y Fernando, según su propio testimonio, hubieran empezado cualquier tipo de relación, Marisol dijo que no lo sabía, que ella recordaba haber conocido a Fernando apenas en enero, en una fiesta de un compañero de trabajo de él, que jamás había puesto un pie en ese restaurante antes de esa fecha. El gerente confirmó que la reservación de octubre existía, escrita a mano en la misma libreta, con la misma letra de siempre del anotador de turno. Mesa para 2. Domingo, 1 de la tarde. Los investigadores intentaron reconstruir esos 3 meses revisando las cámaras del restaurante, pero el sistema solo guardaba grabaciones de 30 días, así que octubre, noviembre y diciembre habían quedado sobrescritos mucho antes de que nadie supiera que iban a necesitarlos. Revisaron también los estados de cuenta de la tarjeta con la que Fernando pagaba sus comidas, buscando algún cargo que confirmara quién lo había acompañado esos domingos, pero Fernando pagaba siempre en efectivo, con billetes nuevos que sacaba de un fajo doblado por la mitad, un detalle que varios meseros del turno recordaban bien, pero que no servía como prueba de nada. Interrogaron también a otros 2 meseros que habían atendido esa mesa en fechas puntuales de octubre y noviembre, antes de que Rubén se hiciera cargo de ella de forma regular. Ninguno recordaba con claridad a la persona que acompañaba a Fernando. Uno de ellos dijo que le sonaba una mujer de pelo corto, distinta a Marisol, aunque no podía asegurarlo con certeza después de tantos meses. El otro, simplemente, no recordaba nada en absoluto, pero nadie, ni la fiscalía, ni la defensa, ni el propio restaurante, pudo explicar jamás con certeza quién ocupó esa mesa durante los 3 meses que corrieron entre octubre y enero, antes de que Marisol, según ella misma, entrara siquiera en la vida de Fernando.
El expediente quedó cerrado con esa pregunta sin marcar, en un renglón que nadie volvió a mencionar durante la sentencia, porque legalmente no cambiaba nada. El caso ya tenía suficiente con lo que sí se pudo probar. La vigilancia, el cuchillo, las 2 vidas cegadas en una terraza con vista al mar. Pero quienes trabajaron el expediente coinciden en que ese detalle, chico, casi administrativo, es el que más incomodidad les dejó al cerrar la carpeta. Porque toda la historia que se contó en el juicio, la de un hombre que descubre en enero una traición que empezó ese mismo enero, dejó de encajar del todo en cuanto alguien encontró, sin buscarla, una fecha 3 meses anterior escrita con la misma letra de siempre. Nadie volvió a la libreta. Nadie llamó otra vez a declarar a los meseros que ya habían dicho no recordar nada. El caso se cerró, la condena se dictó y la vida en esa colonia de Cancún, con sus calles sin nombre y su calor de siempre, siguió su curso. Pero ahí sigue, en una libreta forrada de plástico que ya nadie usa, guardada en una caja de evidencias en algún archivo de Quintana Roo. Una reservación. Mesa para 2. Un domingo de octubre que nadie pudo explicar. Hoy, quien pasa un domingo por esa terraza con vista al mar puede pedir cualquier mesa, sentarse a ver el mismo horizonte, pedir el mismo vino con hielo por fuera. Muy pocos, entre los turistas que llegan de paso, saben lo que ocurrió ahí un mediodía de mayo. La vida del restaurante siguió, con otros meseros, otras propinas, otras parejas que se sientan a comer sin saber nada de lo que pasó antes en esas mismas sillas. Si esta historia te dejó pensando, no eres el único. Cada semana en este canal contamos casos como este, historias que pasaron en colonias como la tuya, con gente que se parecía a tu vecino, a tu compadre, a alguien de tu propia familia. Cuéntanos en los comentarios qué fue lo que más se te quedó grabado de esta historia. Y si quieres seguir escuchando los casos que nadie más cuenta, ya sabes dónde encontrarnos la próxima semana.